Buenas tardes, esta es nuestra sesión de tertulias sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia y es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, como también las relaciones que esta tiene con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión, como ya se había dicho, del grupo de investigación Filociencia, en el cual se puede participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Quienes también quieran acceder al canal en YouTube, nuestra dirección www.youtube.com/tertulias/filociencia/videos. Estos encuentros se realizan todos los jueves de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Pueden también escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, tenemos la oportunidad de dialogar alrededor de un texto de la doctora Ana Cecilia Vallejo Clavijo, el cual se titula Problemas epistemológicos en torno a la física cuántica. Con respecto a esta producción, a esta doctora, pues si ustedes quieren indagar más, tiene una amplia producción sobre la cual pues no sería el caso aquí precisar, pero es una escritora frecuente. Entonces pueden buscar en LinkedIn o en las redes sociales donde fácilmente encontrarán información. Y específicamente este artículo pues nos indica que estamos hablando de una docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, con estudios de doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, con maestría en docencia universitaria y licenciatura en Filosofía y Humanismo de la Universidad Santo Tomás. Y para el momento en que se publicó el artículo, era integrante, por lo menos, del grupo de investigación Ciencia, Espiritualidad, registrado en Colciencias en el año 2005. Y pues también ahí aparece en el artículo su correo. Entonces se nota que es una persona que frecuentemente está en estas redes de comunicación académica. En el texto que hoy queremos abordar, lo que se busca es realizar una breve introducción acerca de los principales cambios conceptuales que se ha introducido o que ha introducido, perdón, la física cuántica con respecto a la física clásica, dado que esta última, o sea, la filosofía clásica, presenta una incapacidad para dar respuesta a ciertos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la descripción acertada del comportamiento de un electrón, dando lugar a que se adopten teorías de la incertidumbre, indeterministas y constructivistas. Este hecho conlleva igualmente a generar nuevas posturas epistemológicas y nuevos problemas que tienen que ver con el papel del sujeto en la comprensión del objeto, lo que se entiende como real en términos ontológicos, la posibilidad del mismo conocimiento, su validez y objetividad. Entonces, con este preámbulo, pues vamos entonces a dar paso a la palabra de parte para el colega Luis Francisco y así en la medida también ir todos teniendo nuestra participación. Eh, ¿Tienes la Gracias, Astrid. Em, la profesora Ana Cecilia, siendo filósofa, se documenta de una manera general sobre algunos de los problemas que se dan en la física y mira esa relación entre la física y la filosofía
en términos de los problemas epistemológicos que se dan en el tránsito de las explicaciones entre los fenómenos de la física clásica y la física cuántica. Ahora bien, eh, con el propósito de contribuir a la mayor comprensión por parte de quienes vayan a ver estos videos, vale decir que un problema epistemológico, mm, la verdad, siempre está aliado con un problema de tipo ontológico. Entonces, por eso voy a permitirme hacer más bien una introducción de cierto orden para entender esta problemática que plantea la profesora Ana Cecilia. Podemos decir que la física cuántica, desde su desarrollo a principios del siglo XX, ha revolucionado nuestra comprensión del mundo natural y ha planteado desafíos que son fundamentales para las concepciones tradicionales de la realidad y del conocimiento. Eh, en, en esto que estoy explicando, intento aproximar los problemas epistemológicos y ontológicos actuales en la física cuántica, analizando cómo los conceptos cuánticos desafían nuestras intuiciones sobre la realidad y el conocimiento, habida cuenta que estos los hemos tenido de acuerdo con los parámetros de lo que nuestra percepción y entendimiento a lo largo de los siglos hemos tenido y que están muy bien fundamentados sí en la física clásica. Entonces, pues miremos por un lado la naturaleza del conocimiento cuántico para poderlo entender más en este tránsito y esta problemática. Uno de los problemas epistemológicos centrales en la física cuántica es la naturaleza del conocimiento cuántico y cómo podemos obtenerlo a diferencia de la física clásica, donde las propiedades de los sistemas eh, pueden ser medidas con precisión y sin ninguna ambigüedad. La física cuántica introduce una indeterminación, como muy bien lo señalaba Astrid, inherente en la medición de ciertos pares de propiedades como la posición y el momento, descrita por el principio de incertidumbre de Heisenberg, referida al electrón. Werner Heisenberg, en su obra Physics and Philosophy del año 1958, argumentó que esta indeterminación no es simplemente una limitación técnica, sino una característica fundamental de la naturaleza cuántica. Según este autor, este físico, nuestras observaciones influyen inevitablemente en el sistema cuántico, lo que plantea cuestiones sobre la objetividad y la precisión del conocimiento cuántico. Pero claro, habrá que tener en cuenta que esto estaba también previsto unos 20 años antes también por Niels Bohr. Vale la pena y en justicia recordarlo. A ver, el problema de la medición. El problema de la medición en la mecánica cuántica se refiere a la cuestión de cómo y cuándo un sistema cuántico transita de una superposición de estados a un estado definido. Y cuando hablamos de superposición de estados es la situación de cambio, excúsenme, de cambio intempestivo de un estado a otro. Y entonces, pues, el cómo se transita de una superposición de estados a un estado definido es parte de lo que se trata de resolver en el problema de la medición. Como resultado de una medición, entonces sería que habría que ubicar con precisión en esa superposición de estados cuál sería un estado definido para hacer esa medición. Este problema está íntimamente ligado con la interpretación de la función de onda,
que describe las probabilidades de los posibles estados de un sistema cuántico y está vinculado con la posición del electrón. La interpretación de Copenhagen o de Copenhague, propuesta por Niels Bohr y Werner Heisenberg, sostiene que la función de onda colapsa a un estado definido, es decir, cae a un estado definido solo en el acto de la medición. O sea que uno puede ubicar la medición de la partícula en la medida en que hace la medición, porque esto es un estado dinámico, un sistema dinámico. Bohr, en su obra Atomic Theory and the Description of Nature del año 1934, enfatizó la complementariedad donde los aspectos ondulatorios y corpusculares de las partículas, recuerden ese carácter doble entre onda y partícula en los sistemas cuánticos, son aspectos completamente que no pueden observarse de manera simultánea, pero que unos proporcionan una descripción completa y otros, junto con los otros, proporcionan una descripción completa del sistema cuántico. O sea, no se pueden desligar. Y por eso el énfasis en la complementariedad. Sin embargo, esta interpretación plantea preguntas sobre el papel del observador. Y aquí es donde está esa relación epistémica entre sujeto, investigador, objeto, o sea, fenómeno investigado. Y ese papel del observador, el papel del sujeto en la determinación de la realidad cuántica, en este caso, la posición o la medición de la partícula en esa realidad cuántica, pero esta postura ya ha sido criticada por otros físicos e incluso también por filósofos. Eugene Wigner, en su ensayo Remarks on the Mind-Body Problem de 1961, sugirió que la conciencia del observador podría jugar un papel crucial en el colapso de la función de onda, una idea que ha generado considerable debate y controversia. Y en ese sentido estaría muy cercano al planteamiento que había hecho Heisenberg. Bien, ¿esto genera qué? Un asunto fundamental que es el debate entre realismo y antirrealismo, que ustedes verán a lo largo de toda la historia de la filosofía, ha estado presente desde los presocráticos hasta las actuales discusiones de filosofía de la ciencia, incluyendo las disputas de Alan Sokal y Brigmont con respecto a los filósofos continentales en las guerras de la ciencia, o en la aparición del el nuevo realismo de Mauricio Ferraris y de Marcus Gabriel. Entonces, aquí podemos mirar que hay un problema ontológico fundamental en la física cuántica y se trata de la cuestión del realismo versus el antirrealismo. Recordemos que los realistas sostienen que la función de onda representa una realidad física objetiva, que por lo tanto es independiente de la conciencia del sujeto observador. Mientras que los antirrealistas argumentan que la función de onda es simplemente una herramienta matemática para calcular las probabilidades de las observaciones que está en la conciencia matemática de los sujetos investigadores. Pueden darse cuenta la comparación en donde se ponen los puntos sobre las ideas en cada postura. El realismo en que es un hecho objetivo, independiente de la conciencia, y el otro en que es un cálculo matemático
que es basado en un diseño de formulación matemática que está en la conciencia de los observadores. En este caso, recordemos John Bell, un físico, en su influyente obra que se llama Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, de 1987, argumenta a favor del realismo mediante sus famosos teoremas de Bell, que demuestran que ninguna teoría local de variables ocultas puede reproducir todas las predicciones de la mecánica cuántica. Los experimentos que hizo Alan Aspect y otros han proporcionado pruebas experimentales que apoyan las predicciones de Bell, sugiriendo que la naturaleza tiene propiedades que son no locales y que la realidad cuántica puede no ser completamente descrita por teorías locales. ¿Esto a qué lleva? Pues a la interpretación de los muchos mundos, que eso sería como una especie de pluralidad ontológica, lo cual nos va mostrando que el problema no es simple. Otra interpretación ontológica significativa es la interpretación, pues como les decía, de los muchos mundos, que ha sido propuesta por Hugh Everett III en su tesis doctoral del año 1957. Y esto para quienes sigan a Marcus Gabriel, que se den cuenta que hay antecedentes dentro de la filosofía de la física acerca de los mundos múltiples desde hace mucho tiempo. Y esa teoría, pues, de Hugh Everett III fue desarrollada más tarde por autores como Bryce DeWitt, en Europa. Aquí sí no recuerdo de qué país es Bryce DeWitt, pues pareciera que es un apellido holandés, pero no lo sabría precisar. Holandés o belga. Según la interpretación de la pluralidad de mundos, cada medición cuántica resulta ser una bifurcación del universo en múltiples ramas, cada una correspondiente a un resultado de la posible medición, lo cual implicaría que simultáneamente pueden existir múltiples mundos y que cada medición puede hacer una bifurcación a un mundo de esos que son mundos posibles. Esta interpretación elimina la necesidad del colapso de la función de onda, sugiriendo que todos los resultados posibles de una medición ocurren, pero en diferentes ramas del multiverso, de los múltiples mundos. Sin embargo, plantea preguntas ontológicamente profundas sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de esos múltiples mundos. David Dodge, en The Fabric of Reality, una publicación de 1997, ha argumentado que la interpretación de muchos mundos proporciona una visión coherente y parsimoniosa de la mecánica cuántica, aunque sigue siendo una interpretación controvertida. Esto nos lleva a una, llamémoslo así, reflexión que seguramente ustedes ahora más tarde discutirán, que es la racionalidad cuántica. Una interpretación reciente y prometedora de la interpretación relacional de la mecánica cuántica es la propuesta por Carlo Rovelli. En esta interpretación, las propiedades cuánticas no son atributos absolutos de los sistemas, sino relaciones entre sistemas. Rovelli tiene una obra que se llama Relational Quantum Mechanics, y allí en esa obra del año 1996, argumenta que esta visión elimina las paradojas cuánticas al redefinir la noción del estado cuántico como algo relativo al observador y al sistema que se está observando. Donde vuelvo y señalo nuevamente, surge el problema epistemológico básico de la relación sujeto-objeto o, llamémoslo así, investigador, fenómeno a investigar.
Esta interpretación tiene, pues, por supuesto, implicaciones ontológicas que también son significativas, ya que sugiere que la realidad cuántica es intrínsecamente relacional y dependiente del contexto de la observación. Esto desafía las concepciones tradicionales de un mundo objetivo y autónomo y abre las posibilidades para la comprensión de una ontología cuántica que sería distinta a la de los mundos posibles, sino que sería como otro tipo de ontología distinta a la que desde los griegos se fue formando y que por supuesto después, disculpen, en el siglo XX se convirtió para el caso de la ciencia en la ontología científica que se diferencia de la ontología general de la filosofía. Básicamente esa sería, digamos, como la problemática fundamental. Habría que tener, pues, en cuenta algunos autores claves de los cuales hemos mencionado aquí a Werner Heisenberg, Niels Bohr, John Bell, Hugh Everett y Bryce DeWitt, Carlos Rovetti, David Bohm, y yo creo que con este panorama que estoy presentando, pues podemos abordar este asunto de los fenómenos que la física clásica no puede explicar porque suceden en la física cuántica. Ahí me detengo, Astrid, gracias. No, excelente, digamos, contextualización y una manera también de ir integrando lo que tú nos has planteado con respecto a como un conocimiento general, pues está de por medio de esto que nos dice la autora, con que pues en los tiempos que conocemos como de modernidad, esa construcción sólida que se tiene a partir de la física, que está basada en leyes de la mecánica de Galileo y Newton, pues son las que se van a, digamos, a desestructurar o, perdón, o como a perder ese lugar prioritario que tenían en el pensamiento científico, porque empiezan a ser transformados por estas ideas de la física cuántica. Y pues esto sugiere que haya una nueva forma de ver y entender la ciencia a partir de esos cambios que va teniendo la física, y que pues en la actualidad todavía siguen teniendo esas transformaciones, esos cambios, y por eso vemos también cómo impacta de una u otra manera a los demás campos de la ciencia. Y esta nueva visión, por decirlo de alguna manera, pues lo que hace es que emerja o irrumpa pues un panorama, como tú lo decías, de entender la epistemología, la ontología y de las ciencias, yo no diría de las ciencias, sino de las ciencias que están acompañadas o que están impactadas por esos descubrimientos, como en el caso específico de lo que vamos a ver en la utilización de los rayos X, de la radiactividad, la fusión nuclear, la estructura de los cristales, la teoría cuántica de Planck, Schrödinger y Heisenberg, como ya mencionabas, entre otras tantas teorías y experimentos científicos que eso, pues, por supuesto, van también a tener una relación muy importante con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, no es solamente una teorización, sino una aplicación en muchos campos del conocimiento científico. Por otro lado, pues algunos principios que se dan en estas teorías, que vienen desde el siglo XIX, planteada por los físicos, como es el mecanicismo, el continuismo, la indivisibilidad del átomo, la irreductibilidad de la materia y la energía, la existencia del éter como medio de transmisor de la energía radiante. Todos estos van a, digámoslo, a ser demolidos ya con estas teorías del siglo XX. Por tanto, la reflexión teórica como por la comprobación experimental, pues surgen directamente o sufren una transformación en la forma también de cómo se entiende o se asume el papel, el rol del investigador o de quien hace de observador. Estas visiones que
de antemano del siglo XIX eran de carácter determinista, tanto desde el punto de vista de lo epistemológico como desde la física clásica, pues entran en un proceso de ser cuestionadas, empezando por la perspectiva que da Heisenberg con el fin de demostrar desde la física la imposibilidad de medir de forma precisa y simultánea la posición y la cantidad de movimiento de las partículas subatómicas. Esto va siendo superado con esta teoría de la física cuántica. Tal indeterminación se atribuyó en parte tanto a las dificultades técnicas que conlleva tratar de realizar una medición a nivel subatómicos, como al hecho de que cuando se proyecta la luz en una partícula, en este caso partícula subatómica, su curso puede quedar modificado por el impacto de la luz y del fotón. Admitiendo este principio de indeterminación como cierto, en adelante la posición epistémica del físico en cuanto a que cambiará, ya no podrá decir tal electrón está aquí, sino que la zona del átomo en que con mayor posibilidad puede encontrarse ese electrón está en tal parte. Es ya una probabilidad o posibilidad y ya no son certezas. Entonces, claro, toda esta transformación de cómo, dónde se está poniendo la mirada por parte del observador y hace que se cambie la perspectiva. Además, en este cambio, pues lo que va a generar en ciertas perspectivas es como una crisis en cuanto a cómo entender o ver esos principios de la ciencia que eran posturas epistemológicas que fundamentaban el conocimiento científico, pero ahora pues tienen que entrar a un proceso de ser reformuladas. Y con ello, ese resurgimiento de una nueva visión que hace que se reconfigure la dimensión y el descubrimiento de la complejidad de la estructura física de la naturaleza, pues muestra con ello la dificultad en el intento de elaborar concepciones de mundo, o sea, de algo que fueran unas teorías generales que permitan dar una certeza, que tengan criterios como de absoluto, de demostraciones racionalmente relacionados más con formas objetivas. Y esto hace que pues la teoría de la física cuántica, que se origina desde mediados del siglo XX, presente con ello pues una paradoja, a pesar de ser una de las teorías más exitosas en la medida en que predice resultados experimentales con bastante precisión. Y a la vez pues presenta una gran incapacidad para responder el porqué de dichos resultados y dichas predicciones de incertidumbre, ¿no? De esta forma se instala pues un impedimento para dar afirmaciones que tengan el carácter de certeza absoluta y la única tarea segura consistirá entonces en predecir resultados mediante ecuaciones probabilísticas. Einstein, por ejemplo, mostrándose algo pesimista frente a este problema, sugiere que pues nos ajustemos o nos contentemos con una imagen incompleta del universo físico en la ciencia y asume que no es debido a la naturaleza del universo, sino más bien a nosotros mismos, o sea, a los observadores. Y esto pues también cambia el lugar desde donde se hace la mirada de un objeto o de un fenómeno. Y como ya se está o se viene explicando por parte de nuestra autora del texto de hoy, en el siglo XIX la física podía explicar los fenómenos observables y cotidianos a partir de los planteamientos que había presentado Newton y Galileo, pero ya para el siglo XX y precisamente con esta perspectiva de la física cuántica, los descubrimientos como los de Maxwell empiezan a entender o ayudar a entender otros fenómenos como la descripción de la inducción electromagnética y la refracción óptica a partir de su teoría de campo, que según Einstein, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell constituyeron un gran avance en la física,
dado que ellas generaban un nuevo horizonte de estudio, como son la estructura del campo electromagnético, extendiéndose además a todo el espacio. Y a partir de ese momento, el concepto de campo fue esencial para entender la descripción de la carga y para comprender su acción. Entonces, esto para complementar lo que Luis Francisco nos ha presentado. No sé si quien quiere hacer un comentario, una pregunta de pronto para después ampliar otras ideas. Luis Hernando. A ver, buenas tardes. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Estaba como intermitente. Bueno, a mí me llamó la atención de la lectura, digamos, no tengo inquietudes precisas. Me llamó mucho la atención el experimento del gato, porque la realidad, digamos, desde una perspectiva de la física clásica, lo entendí como que si uno abre la jaula del gato, o está vivo o está muerto, alguna de las dos cosas sucedió, pero desde una perspectiva en donde la realidad es distinta, algo así como de mundos paralelos, que se trabaja mucho eso en la ficción. En el mundo de lo cuántico, por ejemplo, quizá las dos cosas pudieron suceder. Me llamó la atención ese planteamiento de el cambio del concepto de realidad, y desde la física, sin ser experto, pero intuyo que los referentes de espacio-tiempo son muy controvertidos en los experimentos. Es decir, ya sabemos que en el mundo, lo que sucede en el mundo físico de lo macro, no son las mismas leyes en el mundo de lo pequeño, de lo micro, de lo súper pequeño. Y también en este mundo de lo súper pequeño, por ejemplo, el átomo nos enseñaron a nosotros en primaria, era lo más pequeño, lo indivisible, pero ya hoy se sabe que el átomo, que hay partículas más pequeñas que el átomo mismo, y diría yo, inclusive podrían encontrarse más pequeños, núcleos más pequeños del núcleo, así, de una manera muy infinita casi, y quizá la limitante es tecnológica. Pero bueno, simplemente quería decir que ese referencia al experimento del gato me llamó mucho la atención. De pronto, Luis Francisco o Astrid pudieran hacernos entender desde lo que estamos hablando cómo es ese manejo del concepto de realidad ahí, porque porque Ya. casi que uno lo entiende mejor si se mete en la ficción que si lo interpreta con los determinantes como científicos que tenemos, como desde el pensamiento científico. Bueno, Sí, mira, yo creo que tu pregunta es fundamental, porque también esto permite orientar muy bien la comprensión de quienes vayan a observar posteriormente el video. Hay que entender que el experimento del gato de Schrödinger es uno de los experimentos mentales más famosos en la historia de la física cuántica. Y observen lo que estoy diciendo, experimento mental. Resulta que habida cuenta en el mundo de que en el mundo cuántico se está hablando de mm, dimensiones espaciotemporales que son eh, tan pequeñas que nosotros en el mundo físico no las podemos eh, ni medir, ni dominar, ni poder actuar sobre ellas de manera directa. Nos toca hacer a partir de los modelos matemáticos que se han podido diseñar para poder explicar los fenómenos que se han ido descubriendo desde el punto de vista empírico sobre el funcionamiento de la materia, cierto tipo de suposiciones eh, que, que conjeturas que nos permiten armar a partir de esas explicaciones matemáticas unas situaciones de hecho que se vuelven como un experimento. Se dice que un experimento mental. Eh, este experimento mental del gato de Schrödinger fue diseñado para ilustrar las paradojas y problemas de la mecánica cuántica. A menudo se confunde con Heisenberg debido a que ambos físicos fueron pioneros
en el campo de la mecánica cuántica y esto vale tenerlo en cuenta. Pero el experimento del gato fue ideado por Erwin Schrödinger, no por Werner Heisenberg, aunque los dos son simultáneos. El experimento del gato de Schrödinger, llamémoslo así, consiste en lo siguiente. Esto para tratar de ir punto a punto en la explicación que solicita Luis Hernando y que vale para pues todo el mundo, y lo vamos a hacer de la mejor manera hasta donde va nuestra comprensión, porque tampoco no soy especialista en física cuántica, pero tengo una información de cultura general de filosofía de la ciencia para la física cuántica. El experimento del gato de Schrödinger describe la situación de la siguiente manera. Primero, hay una caja cerrada. Se coloca a un gato en una caja cerrada y ustedes pueden seguir mentalmente como una meditación esto que estoy diciendo, que contiene un dispositivo mortal. Segundo, hay un dispositivo cuántico. El dispositivo incluye un núcleo radiactivo, un contador Geiger, que es el que permite medir la radiación, una ampolla de veneno y un martillo. Tercero, hay un proceso cuántico, entonces vamos a ver en qué consiste. Si el contador Geiger detecta la desintegración de un átomo radiactivo, un proceso cuántico que tiene una probabilidad conocida de ocurrir dentro de un periodo de tiempo determinado, el contador Geiger activa el martillo que rompe la ampolla de veneno matando al gato. El cuarto elemento del experimento es la superposición cuántica. Según la mecánica cuántica, hasta que se observe, el núcleo radiactivo se encuentra en un estado de superposición en el que simultáneamente ha decaído y no ha decaído. Consecuentemente, el gato se encuentra en una superposición entre estar vivo y muerto al mismo tiempo. Recuerde que la superposición del estado del núcleo radioactivo está vinculado con ese colapso de onda del cual hablaba Heisenberg y Niels Bohr. Miremos entonces en qué consiste eso que acaban de ustedes de imaginar. Entonces, la interpretación. La paradoja surge cuando consideramos el estado del gato antes de abrir la caja. Según la interpretación, por ejemplo, de la Escuela de Copenhague de la mecánica cuántica, sería la siguiente. Superposición. Hasta que se realice una observación, el sistema se encuentra en una superposición de estados. El gato está simultáneamente vivo y muerto. En colapso de la función de onda. Al abrir la caja y observar, la función de onda colapsa a un estado definido y el gato estará vivo o muerto. Este experimento mental desafía nuestras intuiciones sobre la realidad y la observación. Y aquí pues están los problemas que ya hemos mencionado, que es el problema de la medición, y podemos preguntarnos ahí, ¿cuándo y cómo se produce el colapso de la función de onda? Ese es un misterio para nosotros todavía aquí en esta disertación. Está el problema del realismo versus el antirrealismo, donde nos podemos preguntar, bueno, ¿existe una realidad objetiva independiente de la observación? Independiente de la conciencia de los sujetos, independiente de la conciencia del investigador. Y está la paradoja del observador. Entonces, ¿cuál es el papel del observador en determinar el estado del sistema? Es la medición que está supuestamente en la cabeza del observador y que hace el cálculo y que esto va a influir de alguna manera cuando abra la caja. Bueno, aquí hay unas interpretaciones y también se dan unos debates.
El experimento del gato de Schrödinger ha generado debates y diversas interpretaciones en la física cuántica. Miremoslo nuevamente en el orden que vengo presentándolo y que de alguna manera ya había dicho de alguna otra forma antes. En la interpretación del grupo de Copenhague o Copenhague, sostiene que el colapso de la función de onda ocurre en el momento de la observación. O sea que es la participación del observador la que genera la transformación. Segundo, la interpretación de la pluralidad de mundos, que es la propuesta de Hugh Everett, que también la mencioné, que sugiere que cada posible resultado de una medición cuántica ocurre en un universo paralelo. O sea que están ocurriendo al mismo tiempo en una infinidad de mundos. Y en uno de esos universos, el gato estará vivo y en otro estará muerto. Está la interpretación relacional, que es la que viene del físico Carlo Rovelli. Él plantea que el estado cuántico es relativo al observador. Diferentes observadores pueden describir el mismo sistema de manera diferente. O sea que da la responsabilidad de la interpretación relacional al observador. Pero está una cuarta interpretación, que es la teoría de las variables ocultas para este experimento. Dice, cuando la teoría, las teorías anteriores de interpretación no son suficientemente satisfactorias, pues el físico David Bohm señala que existen variables ocultas que son de tipo determinístico que explican los resultados cuánticos sin necesidad del colapso de la función de onda, pero que son variables que no conocemos, que estarían por conocer. Entonces, no sé si con esto podemos entender mucho mejor ese intento que se hizo con Schrödinger acerca del planteamiento del experimento mental con todos los artificios y el proceso del gato dentro de la caja. Pues yo entiendo que, digamos, para llegar a este tipo de planteamientos, definitivamente hay que observar como el aspecto previo, ¿no? Que, digamos, dio la posibilidad de plantear como esta clase de conclusiones. Y para eso, entonces, tendríamos que ver como el estudio matemático de Maxwell, que hizo posible plantear conclusiones nuevas y realmente inesperadas, con teorías que según Einstein tenían un carácter cuantitativo, llegando incluso a partir de encadenamientos lógicos y siendo sometidas a pruebas decisivas. Y por eso, digamos, algo que en ese momento no era evidente, hoy sí. Hoy se puede decir que un campo electromagnético es para el físico moderno tan real como la silla donde está sentado. Entonces, digamos que a partir de ese concepto introducido por Maxwell, el estudio de la física cuántica empieza a tener una presencia determinándose que en el campo de lo subatómico funcionan otro tipo de leyes diferentes que no coinciden con las leyes deterministas de la física clásica. Digamos también que esta ausencia de determinismo de Russell la atribuye a un factor humano, afirmando que hay razones para creer que la ausencia de determinismo no obedece a un posible carácter de incompletitud de la teoría, sino que es una característica del conocimiento humano. O sea, aquí estamos viendo que la teoría del gato, sí, lo que pasa es que no tenemos la capacidad todavía para entender esta clase de fenómenos y pues suenan un tanto extraños. Pero a través de este desarrollo, entonces encontramos que las afirmaciones de físicos y filósofos llevan a entender que el problema de la física cuántica ya no se refiere a la naturaleza del objeto mismo, sino a la presencia de la mente humana o la conciencia y sus implicaciones con el objeto de estudio, o sea, el gato. Es interesante también resaltar que además de los cambios que plantea la física, configuran las llamadas crisis de principios, que dan origen a nuevas cosmologías y que vienen
a representar, digamos que, revoluciones culturales. También se empieza a advertir, por otro lado, que Schrödinger, por ejemplo, que la dificultad para concebir un conocimiento certero y totalmente objetivo presenta un obstáculo grandísimo, dado que formamos parte de la naturaleza, pero a la vez aprendemos de ella de forma objetiva. Entonces, desde esta perspectiva, el concepto de realidad objetivo se evapora tanto que ya no representa el comportamiento de las partículas elementales, sino nuestro conocimiento de ese comportamiento. O sea, ¿qué pasó con el gato? A lo anterior también se añade que existe una gran dificultad para elaborar cuadros imaginarios del electrón, dado que solo da prueba de su existencia cuando emite energía y sus cambios de niveles manifestándose de forma, digamos que elusiva. Para Schrödinger, la naturaleza se comporta de manera distinta a como la vemos o la palpamos cotidianamente. Por ello, un modelo satisfactorio es prácticamente imposible. Y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones cuando tenemos planteamientos de las nuevas teorías de la ciencia que cada rato están modificando. En fin. En este sentido, el debate que establece Einstein y Heisenberg y Bohr actualiza el problema del determinismo versus indeterminismo, planteando problemas de orden ontológico. Y aquí vamos con Francisco cuando nos decía que todo problema epistémico se deriva también de un problema de orden ontológico. Entonces, el problema de la incertidumbre en el conocimiento aludido anteriormente por Heisenberg expresa, por otra parte, la relación entre la teoría y la realidad sensible y su ajuste. Así que en el proceso del desarrollo de conceptos científicos se presentan idealizaciones que se han derivado de las experiencias, siendo realizadas con la ayuda de instrumentos cada vez más perfeccionados. O sea, cada vez vamos a tener mejores posibilidades de observar. A su vez, estas idealizaciones definidas con precisión han sido ya expresadas por medio de axiomas. Entonces, el axioma que se modifica, el axioma que se va, digamos, encontrando nuevas formas. Ocurre entonces que sobre estas precisas definiciones pueden enlazarse los conceptos en un esquema matemático. Y es en este proceso de idealización donde se empieza a perder contacto con la realidad. De forma que, y siguiendo Heisenberg, los conceptos siguen ajustándose no muy bien a aquella realidad parcial que se ha construido con el objeto de investigación. Entonces, teniendo planteados algunos problemas generales sobre la objetividad y la certeza del conocimiento en la física cuántica, conviene ahora profundizar la ruptura de ciertos principios acaecidos en el siglo XX. Principios que tienen que ver con algunas nociones tratadas tanto por la epistemología como por la física. Entre ellas sería materia-ser, continuidad-discontinuidad, no localidad, simultaneidad, continuidad, no causalidad y relación sujeto-objeto. Eso digamos que es como el aspecto que venimos a continuar ahora con el texto que nos han invitado. Digamos que estos problemas se demuestran el inalcanzable esfuerzo del hombre por llegar a una meta en el plano del conocimiento. Para Plan, esta meta nunca ha sido alcanzada y en ese sentido se convierte en algo metafísico y como tal siempre más allá de nuestras conquistas. Bueno, yo creo que Astrid o Francisco, alguien allá puede continuar, digamos, explicando estas nuevas categorías que nos plantea nuestra autora. Sí, no, me parece excelente. Gracias, Armando, pero creo, Astrid, te están pidiendo la palabra. Exacto, estaba esperando para que terminara Armando y José Gersaín quiere intervenir. Tienes la palabra. José Gersaín, ¿tienes algún inconveniente para atrás? ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, los saludo. Presento disculpas por mis fallas. A las reuniones anteriores, la semana antepasada, tuve unos problemitas de salud, pero lo verdaderamente grave fue la siguiente, la anterior, porque alguien resultó utilizando mi línea de correo para invitar a unas reuniones de las que yo no tenía ni idea. Tuve que bloquear el sistema y salirme de unas cosas y meter a otros
bloquear algunas, y finalmente lo logré hacer después de muchas vaivenes, pero les aseguro que sí hice las tareas, pero no pude aprender de ustedes. Hoy no alcancé por estar bregando a ingresar, a escuchar a Francisco, y entonces lo que voy a compartir, aclaro que como ustedes bien saben, yo soy economista, lo que me acuerdo un poco de la física es lo que me enseñaban en el colegio hace ya rato, recién inaugurada la física, entonces me perdonarán la ignorancia, pero voy a compartirles más bien algunas inquietudes sobre mi sentimiento al pasar por el documento. Y entonces parto de lo siguiente, pues el documento tiene como punto de partida el hecho de que hay un no explicado en el comportamiento del electrón que epistemológicamente se vuelve un asunto ontológico. Y pues claro, yo compro compro el producto desde ahí porque digo, me van a explicar finalmente cómo funciona el asunto, ¿cierto? Pero leo, hay una muy buena organización de la investigación, las cosas, pero me quedo al final con más inquietudes que respuestas. Entonces, y particularmente me quedo con algunas preocupaciones porque encuentro y pregunto más bien, ¿no se está cayendo como en un nominalismo, en una tendencia hacia renombrar las cosas para hacer creer que se está avanzando? Y un poquito el embellecimiento del lenguaje que solo entiende el que se lo inventa, y cosas como que es que no existe, sino que tiende a existir el tema de las ondas probabilísticas, los movimientos potenciales que uno dice, ¿qué hay de disruptivo en esta jerga y realmente qué le aporta al entendimiento de los procesos físicos cuánticos y no cuánticos? Y al irnos hacia estos niveles como nominales de explicar y no explicar, no estamos como dando un paso hacia atrás, hacia tratar de explicarlo desde lo espiritual, desde lo metafísico y volverlo casi religioso, para explicar lo que Dios creó en los 3 primeros días del Génesis, una cosa así. Entonces ahí me quedo con la otra cosa, por ejemplo, negar cosas como el principio de continuidad de la física clásica. Es válido hacer eso cuando uno ve las imágenes de lo que ocurre en Gaza y en Ucrania, que por un poquitico se descachan y cae el misil sobre una población que estaba refugiada, y Putin dice que fue un pequeño daño en el paquete al apuntar. Entonces uno dice, es decir, uno sabe que cuando lanzan una nave al espacio va para Marte, va a llegar a Marte, pero cuando lanzan un misil a unos cuantos kilómetros de donde está un grupo de refugiados, eso está perfectamente calculado, y que cayó un poquito más para acá, más para allá, puede ser que se movió la población refugiada, entre tanto que llegó el misil, pero es un principio básico que si hay un efecto de causa-efecto, y los cálculos físicos parabólicos, etcétera, dicen va a caer en ese sitio y no en otro. Entonces yo creo que son principios como el de la continuidad de la física clásica que no se pueden negar ni se pueden borrar, y mucho menos con estas evidencias que tenemos de que esas cosas sí funcionan como nos lo dijeron los clásicos, y temas como hasta dónde, digamos, es como un martillar sobre la misma puntilla, el tema de la causalidad cerrada, que es efecto vecindad, que lo han explotado pues, los sociólogos, los psicólogos, etcétera, el tema en las terapias, etcétera, ese tema de la vecindad, y que cuando aletea una mariposa en el Pacífico tenemos un tsunami en el Chocó, una cosa así parecida. Ahora, el tema de que las ecuaciones sean o no lineales, yo pienso que el problema no es que las ecuaciones sean o no lineales, sino que las ecuaciones tengan las variables explicativas que deben ser. Y más que hablar de ecuaciones lineales como ecuaciones independientes unas de otras, tenemos que hablar en un mundo donde las ecuaciones son lineales, tienen las variables que son, y además son sistemas complejos de orden simultáneo, que se resuelven de manera simultánea.
La otra pregunta que me hago es, ¿realmente podría uno hablar de que si el gato está vivo o está muerto cuando abro la caja y ya está putrefacto? Alguno diría, no, pues es que está un poquito vivo porque todavía se está muriendo, ya, pero yo pienso que hay cosas que son, definitivamente son pragmáticas, el gato está vivo o el gato está muerto y punto. Y que no, que es que el electrón que le dañó fue es decir, ir como a esos detalles que siguen sin explicar cómo arrancó. Y yo leí el artículo 2 veces esperando a que me resolviera el asunto de dónde estaba el asunto y me quedé con una preocupación. Ustedes me van a perdonar si en medio de mi lectura, a partir de la ignorancia del asunto, a mí me parece que termina con unas conclusiones que son en muy buena parte como tan obvias que resultan casi tautológicas, ¿cierto? Es decir, que una determinada concepción de un postulado como real subyace en las orientaciones del discurso científico. Eso, ¿quién lo discute? Nadie. Eso no es una conclusión, eso es algo traído de... Y también podría pensarse que las reuniones, que las realidades conexibles de la naturaleza y del hombre pueden ser descubiertas por una exclusiva ciencia particular, etcétera. Hay como 4 cosas al final como conclusiones que yo las encuentro más tautológicas que conclusivas. Y como digo, me quedé buscando la respuesta a cuál es el no explicado y, y mis dudas sobre el carácter realmente ontológico de eso. Entonces, si ustedes me pueden ayudar en esta ignorancia tan horrible. Muy bien, como siempre, José Gersaín ejerciendo su función de un auditor y un fiscal auditor de mucha agudeza en materia intelectual, filosófico-científica. Tiene muchos sentidos para el pensamiento cotidiano, las cosas que ha señalado. Pero entonces aquí nos corresponde, pues, tratando de ayudar al entendimiento no solamente de quienes estamos acá, sino de quienes vayan a ver el video, las diferencias de campo y diferencias de significado. Diferencias de campo en términos de en qué área se aplica, y las diferencias de significado es ubicado el campo, entonces en qué aplicación de significación está cada campo. Vamos a ir de a poco. Entonces, primero que todo, sí es cierto que la física cuántica tiene una realidad existente con unas derivaciones para el caso nuestro de aplicación. La física cuántica, con su base en la mecánica cuántica, ha revolucionado nuestra comprensión del universo a nivel fundamental y ha dado lugar a numerosas aplicaciones prácticas que han transformado muchas industrias. Voy a tratar de presentar algunas de las aplicaciones más destacadas que se derivan de la física cuántica. Una cosa es que hemos logrado, llamémoslo así, utilizar efectos de la operación de la física cuántica, y otra cosa es que hayamos logrado explicar la totalidad de cómo funcionan las dinámicas de los fenómenos en la física cuántica. Y claro, como este es una tertulia sobre filosofía de la ciencia que analiza el problema de la teoría explicativa de la física cuántica, pues aquí nos encontramos con esos problemas de aquello que no está definido, aquello que sigue en ciertas zonas grises, aquello que está todavía en los términos de la ignorancia o sin razón o la paradoja. Bueno, en el sentido de lo práctico, la física cuántica es tan concreta como lo siguiente. En el campo de la electrónica y la computación, la aparición de los transistores y los semiconductores
Aquí la física cuántica es fundamental para entender y diseñar transistores que son la base de todos los dispositivos electrónicos modernos. La teoría de las bandas derivada de los principios cuánticos explica el comportamiento de los semiconductores. Estamos también con la computación cuántica. Las computadoras cuánticas que utilizan los qubits, de los cuales hemos hablado aquí ya en un momento, en lugar de los bits, tienen el potencial de resolver problemas complejos mucho más rápido que las computadoras clásicas. El número de operaciones por segundo, el número que está calculado en billones. Hay empresas como la IBM, Google, la D-Wave, que están desarrollando prototipos de computadoras cuánticas. Estamos hablando también de otra derivación que se utiliza actualmente, que es la criptografía cuántica, que utiliza los principios de la mecánica cuántica como el entrelazamiento cuántico entre partículas, que se refiere a la transmisión de información entre una partícula y otra que están vinculadas, así una esté en una porción del universo y la otra esté en el otro extremo de esa porción del universo, hay una relación y resulta que la transmisión de información se hace en velocidades que superan la de la luz. ¿Cómo y por qué? No se puede explicar, porque a pesar de que la física relativista señala que la velocidad máxima del universo es la de la luz, hay un ejemplo en el entrelazamiento cuántico que muestra que hay velocidades, en este caso de información entre una partícula y otra, que supera la velocidad de la luz. Entonces, el entrelazamiento y la superposición de partículas, que es lo que hemos estado tratando de explicar ahora, para crear sistemas de comunicación ultra seguros, la criptografía cuántica promete la transmisión de información con una seguridad teóricamente que sería impenetrable, más cercano a nuestra cotidianidad. Entonces, miremos en el campo de la medicina y de la biología. Tenemos aplicaciones en las imágenes de resonancia magnética, la cual utiliza el concepto de la resonancia magnética nuclear, un fenómeno cuántico para crear imágenes detalladas al interior de un cuerpo y que son esenciales para el diagnóstico médico a través de sistemas de radiación que son medidos y que son soltados de una manera no lesiva. Están las terapias con láser, que implican los principios cuánticos que son cruciales para la operación con láseres, que obligan a una ultra precisión en los movimientos para cortes de tejidos, tumores, que son utilizados, por ejemplo, en tejidos para la cirugía ocular o la eliminación de tumores, como les decía, y otros tratamientos médicos. Está en la ciencia de los materiales y también en la química. Miremoslo como en los superconductores. Los materiales que exhiben la característica de la superconductividad, es decir, que permiten la transmisión y el flujo de electrones de una manera altísima, donde la resistencia eléctrica desaparece a muy bajas temperaturas, son explicados y diseñados utilizando la física cuántica. Los superconductores tienen aplicaciones en la generación y la transmisión de energía y en la creación de potentes imágenes para justamente hacer en resonancia magnética de imágenes. En la química cuántica se utilizan los principios cuánticos para entender y predecir las propiedades de las moléculas, y esto es fundamental para el diseño de nuevos fármacos, diseño de nuevos materiales y procesos químicos. Por eso en la física de los materiales utiliza elementos de química cuántica para poder generar tipos de materiales que sean más resistentes, que sean impermeables, que sean superconductores y cosas por el estilo. Para la comunicación y los sensores, para la comunicación cuántica, hay algo que se llama la teleportación cuántica y el entrelazamiento cuántico, que permite el desarrollo de canales de comunicación cuántica que pueden ser utilizados para transferir información
de manera segura y eficiente, y esto está relacionado con la criptografía. Hay sensores cuánticos que utilizan fenómenos cuánticos para detectar cambios muy pequeños en campos eléctricos, magnéticos o gravitacionales, y estos se utilizan en sistemas de seguridad, para museos, bancos y sitios donde hay dispositivos, aparatos o personas que están cuidándose con un alto nivel de seguridad. En el campo de la energía y de la fotónica, pues la energía solar, las celdas solares basadas en los puntos cuánticos prometen una mayor eficiencia en la conversión de la luz en electricidad. Y hay una que se llama fotónica cuántica, donde está la manipulación de fotones individuales que permite el desarrollo de tecnologías avanzadas de comunicación y procesamiento de información. Por supuesto, hay para la exploración científica. Desde hace ya bastante tiempo tenemos los microscopios de efecto túnel. Estos microscopios desde la década de los años 60 permiten a los científicos observar y manipular incluso átomos y moléculas individuales. Estos microscopios de efecto túnel se basan en el efecto túnel cuántico, que es un fenómeno pues que hoy no hemos hablado acá, pero que tiene que ver con que no se observa directamente el objeto, sino la sombra del objeto. Experimentos de alta precisión en la exploración científica. La física cuántica ha permitido el desarrollo de relojes atómicos que son extremadamente precisos, que son esenciales para la sincronización de sistemas de navegación, para la GPS y la física experimental de alta precisión. Teniendo en cuenta eso que estoy señalando, dentro de otras aplicaciones que ha tenido los fenómenos de la física cuántica, entonces pasamos a lo siguiente. Una cosa es que a raíz de esos fenómenos podemos tener esas aplicaciones. Lo otro es que los fenómenos en sí mismos no tienen la suficiente explicación, a pesar de que ha habido una gran batería de material matemático que logra establecer las relaciones entre las variables para poder decir cómo funcionan esos fenómenos, pero que no logra en su totalidad dar cuenta de los mismos. Entonces aquí nos vamos dando cuenta que una cosa es su aplicación, otra cosa es su explicación y comprensión plena. En la explicación y comprensión plena estamos todavía cortos. Y esto conlleva lo siguiente, que incluso estamos fraccionados en el campo de la física y por supuesto de la filosofía de la ciencia y en la cosmología. ¿Por qué razón? Porque sigue existiendo la teoría electromagnética, la teoría de la física clásica, de la mecánica clásica de Newton, existe la teoría de la relatividad general de Einstein y está el campo de la física cuántica. Todas ellas explican relaciones de fenómenos físicos en distintos ámbitos y no se ha podido encontrar todavía toda una teoría que pueda recoger tanto el electromagnetismo que explicó Maxwell, la mecánica clásica que explicó en Newton y sus demás desarrolladores, ni la física de las micropartículas de la física cuántica y tampoco los fenómenos de la relatividad general ni especial, aunque la relatividad especial, por supuesto, tiene nexos con la microfísica. No existe una teoría del todo, todavía no. Existen propuestas matemáticas, como es la teoría de las membranas, ¿sí? Que son simples modelos matemáticos, pero no hay ejemplos de física experimental que pudieran llevar a cabo esas pruebas de esas teorías, habida cuenta de que sería imposible porque no tenemos las tecnologías para poder desarrollar unos dispositivos que pudieran probar esas teorías aún. Por eso existe ese tipo de problemas, ese asunto tan difuso que nos toca es simplemente utilizar experimentos mentales para tratar de explicar cierto tipo de fenómenos y paradojas de esos fenómenos que en el campo de la física clásica son
o no son. Y de ahí que esto nos lleva a lo siguiente. Hay unas racionalidades que son diferentes. La física clásica tiene una racionalidad, es decir, una capacidad de conocer, explicar, comprender y aplicar los fenómenos que allí ocurren. En el electromagnetismo pueden haber aspectos relacionados con la física clásica, pero también con las otras formas de física. En la física relativista funciona básicamente para fenómenos que son supremamente inmensos de tipo cósmico. ¿Por qué? Porque es de las velocidades y de los espacios-tiempos. Y en el caso de la física cuántica es de los fenómenos que son infinitamente pequeños, que se pueden relacionar con los infinitamente grandes y que por supuesto tienen una dificultad de conexión por el momento con la mecánica clásica y no tanto con el electromagnetismo. Pero no existe una teoría que pueda embombar, unir como teoría única, teoría del todo, la explicación de todos los fenómenos que la humanidad en su historia ha venido descubriendo. Entonces, por esa razón, esos problemas que se señalan que no resuelve el artículo solamente plantea las problemáticas que hay de que, lo que no puede explicar la física clásica, porque la física clásica no puede explicar los problemas de las partículas atómicas, de las subpartículas atómicas no las puede explicar, la mecánica cuántica sí lo hace. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que yo le doy la razón a José Gersaín cuando señala que al final no parecerían unas conclusiones, sino ante todo el cierre de unas tautologías. Es decir, en los términos de que A es igual a A. Porque A es A, entonces A es igual a A. Sí, seguramente porque estos problemas no pueden concluirse. ¿Por qué? Porque son problemas abiertos acerca del conocimiento. Entonces, en ese sentido, José Gersaín, creo que me falta algo por responderte, pero bueno, me falta algo por responderte, pero ahorita no lo recuerdo exactamente. Con esto trato de explicar que en el sentido práctico tenemos muchas aplicaciones, o sea que es un asunto que no es por allá de universos imaginarios, sino que es algo muy concreto que ocurren a niveles de las subpartículas atómicas y que tienen efectos, pero que a nivel explicativo tenemos mucha deficiencia y que no tenemos una teoría del todo que permita explicar todo tipo de fenómeno en el campo de la física. Yo sé que me falta algo por responderte, pero algo de la causalidad. Sí, gracias, Astrid. Hablando de la causalidad. El asunto. Muchas gracias, mi Astrid. Sí, sí. El asunto de la causalidad, pues es evidente que la causalidad funciona para el caso de la física clásica de una manera muy clara, porque la física clásica fue montada en una realidad de filosofía aristotélica, donde el principio de causalidad es un principio que se asume como un axioma que no tiene ninguna discusión. Y a partir de eso es que se logra poder explicar el movimiento, la dinámica de los objetos, la dinámica de los cuerpos celestes en el campo, por ejemplo, acá del movimiento de los planetas en relación con el sistema solar para los movimientos mecánicos. Allí está bien, pero ese modelo aristotélico no funciona para el campo de la física de partículas, por ejemplo, por los casos que hoy se están presentando como el entrelazamiento o la superposición de las subpartículas atómicas, donde no se puede calcular el punto donde se encuentra o la velocidad a la que está desplazándose. Entonces, eso es lo que pasa. Solamente funciona así claramente para la física clásica. Ya te oímos. Parece que está intentando. Pero me parecen muy valiosas
los comentarios que hace. Sí, Yo quería agregar algo, Francisco, y es el experimento que se hace en el acelerador de partículas, si pudieras explicarlo, porque es como la forma, la que hay en Suiza o la que hay en... Lo que sucede es que el CERN, en el CERN se hacen muchos experimentos de física experimental, intentando probar o ampliar, fortalecer algunos de los modelos matemáticos que han propuesto los físicos teóricos. También aquí vale explicarle la audición a quienes estén observando el video, que por un lado tenemos la física experimental y por el otro lado la física teórica. La punta de lanza del avance de la física está en la física teórica, que es una física que está basada en modelos matemáticos. La matemática tiene su independencia, pero aporta una inmensa cantidad de dispositivos lógico-matemáticos para la física. Y el avance de la física pues ha sido así. De hecho, aquí presentamos un video hace más de 2 años acerca de que algunos físicos querían que ya no se simplemente se aceptaran las teorías físicas como modelos matemáticos que fueran bellos, que fueran muy elegantes para explicar las funciones del universo, pero los físicos experimentales dicen, no. La ciencia siempre ha tenido un carácter, la ciencia de la física ha tenido un carácter empírico. No podemos simplemente aceptar modelos matemáticos por muy elegantes y perfectos que sean. Entonces, en ese sentido, existen estos sitios como el centro del CERN, que es un acelerador de partículas de 27 kilómetros, una circunferencia de 27 kilómetros, donde a través de unos túneles se hace el disparo de partículas atómicas, se las hace chocar y se ve el comportamiento de las mismas. Hay otros en los Estados Unidos, en Alemania, más pequeños, que son como sincrotrones, aceleradores de partículas. Ahora sí, José. Mira, primero que todo, gracias por las respuestas. Me queda una inquietud de lo que acabas de decir. Tú mencionaste un fenómeno de movimientos que superaban las de la luz misma. Es claro, desde Einstein sabemos que el fotón no tiene masa. Entonces, cuando estamos hablando de fenómenos que van o que viajan o cosas que viajan a una velocidad mayor que la luz, estamos hablando de cosas como invisibles o yo qué sé. Y eso me junta con un asunto que mencioné en mi participación anterior, y es más que mi temor, es mi molestia que los cuánticos, que están tan estudiosos, tan científicos, tan juiciosos, no se nos vuelva una vaina metafísica y que es casi religiosa, como ya ocurre con algunos grupos en redes sociales que casi que están entrando en la discusión metafísica a partir de lo que ellos consideran que es física cuántica. No sé si me... Sí, está claro. Bueno, hay que entender lo siguiente. Por supuesto, muchas personas conocen lo de la física cuántica a partir de ciertos vínculos que algunos místicos o pensadores de la nueva era o pensadores religiosos han tratado de formar algunos vínculos entre la ciencia y la espiritualidad. Yo no voy a cuestionar y decir que eso no es o eso es falso, no. Esos son los intentos que se hacen para poder entender otro tipo de fenómenos de carácter místico o espiritual. Algunos dirían de carácter metafísico religioso. Pero no me voy a referir a ello. Voy a referirme a lo que señaló José sobre lo de las velocidades. Bueno, hay algo que se llama el entrelazamiento de partículas. Es un fenómeno que es de los más fascinantes y fundamentales de la mecánica cuántica.
se refiere a una relación cuántica especial entre dos o más partículas, donde el estado cuántico de cada partícula no puede describirse de manera independiente del estado de las otras, incluso cuando las partículas están separadas a grandes distancias. Vamos a mirar esto en detalle. El entrelazamiento cuántico se produce cuando dos o más partículas interactúan de tal manera que su estado cuántico conjunto no puede descomponerse en estados cuánticos individuales independientes. Y esto se ha trabajado, por un lado, tanto en la física teórica como en algunos pequeños experimentos de física experimental. En otras palabras, el sistema de partículas entrelazadas debe considerarse como un todo indivisible. Por ejemplo, si dos partículas, una A y una B, están entrelazadas, medir una propiedad como el spin, es decir, la manera como está rotando de la partícula A, inmediatamente determina la misma propiedad para la partícula B, sin importar la distancia que la separe. Esto es una consecuencia de las reglas de la mecánica cuántica y fue descrito matemáticamente inicialmente por John Bell, que ya lo hemos mencionado, en sus teoremas sobre las desigualdades de Bell. Entonces, muchas veces por ejemplo, en los aceleradores de partículas, pues no se pueden obtener distancias gigantescas, pero lo que sí se ha podido ver es que la velocidad es casi que instantánea. Pero bueno, vamos a continuar. Miremos este ejemplo del spin, o sea, de la rotación. Entonces, este ejemplo que es utilizado comúnmente para ilustrar el entrelazamiento cuántico es el relacionado con la rotación. Entonces, miremos, hay dos ubicaciones allí. La creación del par entrelazado, del par de partículas. Supongamos que dos partículas, por ejemplo, electrones, están preparadas en un estado entrelazado de rotación, de spin, donde el estado conjunto del sistema se describe como una superposición cuántica de las dos partículas teniendo spines opuestos, y esto tiene una formulación matemática, pues que aquí no podría explicar fácilmente, pero se establece un modelo matemático que podríamos decir que es 1 sobre la raíz cuadrada del spin de A por el spin de B más la unidad del spin de A por el spin de B. Llamémoslo así, matemáticamente. La segunda es la medición de ese spin, es decir, de la rotación. Si se mide el spin de la partícula A y se encuentra que está hacia arriba, entonces el spin de la partícula B instantáneamente lo hace hacia abajo con el propósito de poder equilibrar la dinámica de la energía de las dos partículas que están entrelazadas, sin importar la distancia entre las dos partículas. Ese sería un ejemplo. El otro ejemplo podríamos decirlo, la no localidad cuántica. Este es otro fenómeno relacionado con el entrelazamiento que implica lo que Einstein denominó la acción fantasma a distancia. La correlación instantánea entre partículas separadas que parece violar la ley de la relatividad de la velocidad de la luz, que establece que ninguna señal puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, esto no implica la transmisión de información. Entonces, entiéndase acá, la transmisión de información más rápida que la luz, sino que revela una propiedad fundamental de los sistemas cuánticos, y es que hay una transmisión de información a través del universo que está más allá de las relaciones espacio-tiempo. ¿Y qué es? No se sabe. Entonces nos podemos preguntar lo siguiente, José Gersaín y compañeros. El entrelazamiento cuántico tiene importantes implicaciones teóricas y prácticas, porque en la teoría cuántica de la información es fundamental para el desarrollo de una computación cuántica y de una criptografía cuántica, como ya habíamos dicho. En las pruebas experimentales, las desigualdades de Bell
que habíamos señalado para el asunto de la medición del spin han sido verificadas experimentalmente, confirmando las predicciones de la mecánica cuántica y diciendo que son correctas y que no existen variables ocultas locales que puedan explicar los resultados observados. Y en el caso de la teletransportación cuántica, que utiliza el entrelazamiento para transferir el estado cuántico de una partícula a otra sin transferir físicamente la partícula misma, sino que el estado de la misma la transmite a la otra por el entrelazamiento que existen entre las dos. Ahora, y no importa la distancia, entonces, ¿por qué y cómo? Eso no se sabe. Entonces, con esto trato de explicar por qué hay cosas que ni siquiera están en definitiva, digamos, selladas para el caso de la física relativista. La física relativista tiene su enunciado fundamental que experimentalmente está calculado y matemáticamente está calculado de que la velocidad de la luz es 299.999 punto algo kilómetros por segundo. Pero eso en el caso de la física cuántica no funcionaría en lo que es transmisión de información cuando hay partículas entrelazadas. Pero aquí, pues aquí estamos llegando a los límites de nuestra propia ignorancia acerca de cómo funciona el mundo. Y esto nos dice, bueno, del mundo sabemos cómo funcionan muchas cosas y obtenemos ventaja del mundo de cómo funcionan muchas cosas haciendo dispositivos tecnológicos, máquinas, herramientas, infraestructuras que nos funcionan aquí y allá de tal manera. Prueba de ello es, estamos conectados a través de sistemas de información que utilizan mecanismos cuánticos en la estructuración de la microelectrónica en la cual están fundamentados. La cantidad de microtransistores y procesadores que están funcionando en este momento en esta comunicación entre todos nosotros. Pero que cómo funciona la totalidad de esto no lo sabemos. Solamente tenemos unos conocimientos que tienen un límite y que lo que sí está es poder saber más hacia futuro. No quiere decir que pueda ser incognoscible. Pero aquí está el viejo debate entre realistas y antirrealistas que yo había presentado y que yo te invito, José Gersaín, a que cuando ya sube el video veas la primera parte donde hice la explicación al respecto sobre el caso de la física cuántica y sus consecuencias. Muchas gracias. Con mucho gusto. A mí me parece... Dale, Astrid. Que muy agudas los comentarios, las percepciones que nos hace Gersaín, y creo que eso nos ayuda a todos a poner un poco más de agudeza. Era un comentario que quería hacer, reconociendo siempre lo que Gersaín pregunta o comenta. Sí, no, a mí me gusta porque, digamos, tal vez en el texto, siendo esencialmente como una introducción a la cuestión cuántica, tiene unos apartes que son interesantes, como este tema de materia ser. Y creo que ahí hay un aspecto, digamos, que explica, que amplía un poco más, digamos, desde el texto, lo que nos ha contado Francisco, y es que dice que tradicionalmente la materia fue considerada como un fenómeno observable, fuente de información a través de los sentidos. Y que se recuerde, por ejemplo, que los planteamientos empiristas, en donde el sujeto recibe información desde el exterior a partir de impresiones. Fíjate que hay algo ahí como que no es, digamos, físico, ¿no? Una impresión, es que tengo una impresión, ¿no? Y siendo estas, digamos, transformadas en ideas, ¿no? Entonces empieza uno a pensar también, bueno, las ideas científicas, los planteamientos, en fin, a partir de un proceso cognitivo interno de asociación. Entonces empiezas a ver que, digamos, que es parte de nuestra formación, leyes de asociación, de continuidad, contraste, causa, efecto, y que desde la física cuántica, por el contrario,
las partículas que componen la materia no son autónomas, son inmateriales. Te imaginas que empiezas a meterte en otro mundo y no son contenidas en sí mismas, ¿ya? Y que según Schrödinger es la forma o hechura o la gestalt, ¿no? Lo que determina su identidad, que sin lugar a dudas no es su contenido material, y que la antigua idea de la identidad de la materia, la antigua idea de identidad es la materia, y que se vuelve que ahí, por ejemplo, estamos encontrándonos como en una coletilla, desde este ángulo, una coletilla casi mística, y desde ese punto de vista el concepto de identidad carece de sentido. De la misma forma que el viejo concepto de masa es reemplazado por el de energía, que viene a ser un estado de la materia, ya se trate de energía cinética o energía potencial. Entonces, es como el artículo nos va llevando, nos va sumergiendo en otro mundo, en otro tipo de concepción. Y digamos que de acuerdo con lo anterior, podríamos establecer entonces que a nivel cuántico la materia no existe, con certeza ontológica, sino más bien presenta tendencias a existir, en el sentido de que estas partículas no son materiales clásicos de localización precisa, sino paquetes de ondas probabilísticas, es decir, una superposición de movimientos potenciales en todas las direcciones. Y que este aspecto explicará, que se va a explicar más adelante, se trata de un problema, trata el problema del sujeto-objeto de conocimiento. A mí me parece bonito, interesante y como para uno que es como nuevo en este asunto, pues te lleva, ¿no? Te transporta. Y que dice además que a lo largo de la historia de la física y desde el punto de vista epistemológico se han dado innumerables formas de problematizar lo que se entiende por real y su posible demarcación de lo irreal. No, te lleva a imaginar muchas cosas. De ahí la necesidad teórica de conjeturar a qué fenómeno debe atribuirse la categoría existente. Por ello, durante el presente siglo, los físicos cuánticos se cuestionan o se abstienen de pronunciarse sobre lo que exactamente significaría atribuir modos de existir o darle carácter ontológico a lo que acaece en el mundo de las partículas elementales. Así que algunos físicos cuánticos, como por ejemplo Heisenberg en su libro de Física y Filosofía, expone cómo la física cuántica se ha sustituido por el materialismo ontológico de la física clásica por un cambio de concepto de la realidad. Y digamos que esta nueva visión no constituye una continuación con el pasado, pero al contrario es una ruptura con el hecho que nos recuerda los planteamientos de Kuhn acerca de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Bueno, en fin, pienso que nos da unas posibilidades de imaginar. Estoy pensando en una película, ¿saben? Una película que se llama Interestelar, que la hizo Christopher Nolan. Esa película es bien interesante porque yo diría que es esto, ¿no? Es bien, digamos, suena entretenido porque allí, digamos que el experimento del gato está hecho cine, ¿no? 90 minutos claro, no es la historia del gato, pero es la historia de la humanidad donde, si no mal no recuerdo, se logra viajar a otras dimensiones metiéndose dentro de un agujero negro, que ya sabemos que están en la Vía Láctea, ¿no? En fin, no sé allá ustedes qué opinen de esta pequeña explicación. No, me parece bien que es acorde y que por supuesto que tú ilustras más este proceso de explicación hacia el público para que no sea como tan, se crea que es algo distante, que esto es abordable, que esto permite la cualificación de nuestro intelecto sin necesariamente ser físicos, y necesariamente ser filósofos de la ciencia, porque observen en los cuestionamientos de José Gersaín siendo economista, eh, lo hace de una manera filosófica y lo hace de una manera filosófica crítica profunda. Y tú, como cultor de las artes, Armando, también haces tus planteamientos de una manera que lleva a la reflexión. Entonces, creo que es muy valioso eso.
antes de seguir con más información que nos da aquí el texto, quería saber si de pronto Santiago, Estela o Camilo querían intervenir, y gracias, Camilo, por levantar la mano, tienes la palabra. Dale, estaba como esperando un momento para intervenir, pero la conversación se estaba desarrollando por otros puntos y no quería como cambiarla. Una parte que para mí resulta interesante y que creo que José tocó en algún momento es que al final la autora en uno de sus postulados dice algo que pues parece tautológico, que es que el postulado de lo real subyace en la orientación fundamental del discurso científico. De fondo eso no me parece pues que sea tanto una obviedad, porque gran parte del artículo va encaminado a una postura, a la autora queriendo expresar su postura, que es muy constructivista sobre la realidad, ¿sí? Que es como a un punto de que finalmente lo importante dentro de esta construcción también va a venir siendo todo el aspecto histórico, de significado, de interpretación. De hecho, en algún pedazo, en alguna parte del texto ya lo dice, con respecto a un fenómeno, como estas partes son solo lo que nosotros podemos conocer del fenómeno, pero eso no implica que sea la verdad ni que sea todo el fenómeno. Solamente son unas propiedades que nosotros interpretamos de cierta manera, que nos resulta funcional para nuestras prácticas, para nuestra resolución de conflictos, pero pues de eso no se sigue que sean reales o que sean verdaderas. Sí, y pues a eso iba también todo esto, a que finalmente la postura de ella es totalmente constructivista frente a esta noción de realidad. También me hizo recordar mucho la postura de Ian Hacking, de hecho, frente al antirrealismo en las teorías, que finalmente también termina guiando hacia un tipo de construcción de las teorías, pero que esa construcción termina siendo muy guiada por la interpretación, bueno, por otra serie de psicologismos que van a entrar ahí en juego. Y otra parte que también ella toca al final y que me parece interesante es que eso mismo lleva a que no se pueda interpretar todo desde una sola perspectiva, sino que es necesario tener una amplitud dentro de las perspectivas para entender diferentes fenómenos, y porque finalmente cada interpretación está guiada a resolver problemas diferentes de ciertos individuos, de ciertas comunidades. Creo que particularmente son como esas dos cuestiones. No sé ustedes qué opinen al respecto. Bien, bueno, entonces tomo la palabra. Camilo, yo creo que es atinado lo que tú señalas, pero también es entendible, Camilo, que primero la autora asuma una postura, ¿no? Sí, es necesario. Claro, asume una postura y al final de cuentas la declara. El punto es que esa postura sigue siendo parte de ese extremo, ese extremo y ese escenario de distintas posturas que están en el debate entre realismo y antirrealismo. Entonces, ¿el universo es una construcción social histórica? ¿O es una simplemente construcción social donde la construcción se vuelve eterna en la medida en que la especie humana existe? ¿O, en el sentido Foucault, Hacking, es una construcción histórica, temporal, que existe en la medida en que se construye históricamente y que es intervenible? O no, indudablemente es simplemente el descubrimiento de una realidad objetiva independiente de la conciencia. Ninguna de las dos podemos resolverlas, pero claro, como estudiosos de la filosofía de la ciencia, sí podemos estar muy claros en que existen esas posturas y en ello avanzar lo mejor que podamos para analizar los distintos temas, problemas y fenómenos. Porque, claro, no se puede resolver
sería muy aventurado asumir posiciones como las que en su momento tomó Alan Sokal en su debate contra los filósofos continentales, principalmente franceses, en la medida en que señalaba que efectivamente la ciencia ha demostrado que existe un universo objetivo, independiente de la conciencia, porque las distintas ciencias empíricamente han demostrado la existencia de los fenómenos. Pero hoy sabemos que hacer ese tipo de afirmaciones es arriesgado, porque también tenemos evidencia de cómo a lo largo de la historia los distintos fenómenos que considerábamos que existían en un momento dejan de existir de esa forma y se transforman en otra, y las ciencias los abordan de esa forma nueva, donde se empieza a intervenir sobre ese fenómeno y acontece que hay unos resultados que incluso dándole mérito a Nancy Cartwright, son exitosos, y al ser exitosos pues probarían su existencia, pero esto también entraría en conjunción con la hipótesis de la metainducción pesimista, y es que a pesar de que una teoría explique algo de un fenómeno que hoy se está considerando, la historia de la ciencia nos ha mostrado que teorías antiguas que demostraban su certeza exitosa después fueron superadas por otras teorías que hablan de otro tipo de fenómenos que también son exitosas, que suprimieron los primeros fenómenos. Eso nos da a pensar que habrá en el futuro otras teorías que permitan explicar otro tipo de fenómenos que suplanten los que tenemos actualmente con las teorías actuales, que son exitosas, por otro tipo de teorías que expliquen esos nuevos fenómenos, lo cual estaría en relación con la ontología histórica, y es la llamada entonces metainducción pesimista. Pero en cualquiera de los casos, todo esto sigue estando dentro de ese gran debate, que para algunos no sería debate si sienten que habrá siempre posturas de realismo, desde los realismos ingenuos, críticos o relativos, a los antirrealismos más furibundos, o antirrealismos críticos, o las posturas de tipo agnóstico, que se dice que nunca se sabrá si existe un universo independiente de la conciencia o si no. Realmente no lo podremos saber. Es lo que yo puedo ver en relación a eso que tú señalas muy bien, Camilo, con respecto a la parte esta primera. No tendría, de lo otro pues estoy de acuerdo, no tendría más que comentar. Y uniéndome a estas cosas que ustedes mencionan, hay algo que es un criterio también que se mueve en medio de todo esto, y que fue el que planteó Kuhn con el tema de la inconmensurabilidad de teorías, por el caso de encontrar que pues no es que la una sea falsa o la otra es verdadera. Esto también fue haciendo como esos cambios en unas rupturas en la forma de pensar, que me acuerdan algo de lo que por ahí dijo Gersaín ahorita, lo tomo. Y es en el hecho de que asumir que entonces la ciencia nos tenga que decir la verdad sobre los hechos, cuando en realidad el problema no es de la verdad, el problema es cómo nosotros, que somos los observadores, los que estamos haciendo una búsqueda para tratar de entender cómo es que funciona esto, cómo es que está funcionando lo que llamamos universo, planetas, o todo lo que existe en el sentido ontológico. Lo que estamos es siempre encontrando que pareciera que vamos a encontrando como unas mayores explicaciones, no son mejores ni peores, sino más bien que se nos amplían las posibilidades para nuestras respuestas. Y ante esa ampliación, lo que hace es aparecer como nuevas preguntas. Entonces ahí se me viene pues la imagen de la liebre y la tortuga tratando de alcanzar a la tortuga y nunca la alcanza. La liebre alcanzarla a la tortuga, no la alcanza, porque aquí hay una paradoja, y es que siempre aparecen cosas nuevas,
y no es por ello entonces que estemos hablando de verdad o de falsedad o que estén tratando de plantearse con ello como cosas fantasiosas, sino más bien entender también la limitación que tenemos como seres humanos en la medida en que nosotros, pues como seres finitos, como seres que tienen una manera de entender y de abordar los hechos del mundo, pues hasta cierto momento así hemos podido resolver las cosas. Pero cuando aparecen nuevas teorías o aquellas que amplían las posibilidades, no quiere decir que los anteriores necesariamente se hayan equivocado, sino que esas fueron las maneras más audaces para resolver los problemas del momento. Ahora tenemos otras y compiten, esas teorías compiten en la medida en que dan posibilidades y cada una por vías y caminos diferentes nos llevan a unas respuestas de esas preguntas que son muy interesantes, como tú dices, lo de Nancy Cartwright, de aquello que se vuelve exitoso, ¿sí? Entonces, eso, trayendo lo que decía José Gersaín, que me quedó sonando con el tema de la causalidad, en razón a que tenemos todavía muy arraigado en nuestra concepción o en nuestra episteme el hecho de verlo en razón de una causa, un efecto, una causa y una forma sí ordenada, pero entonces como si hubiera un único camino. Cuando se nos aparecen estos caminos que son sistémicos, complejos, con alteraciones o alternancias, como que nos rompe a nosotros mismos por dentro. Es que eso es lo que yo siento con estas teorías, que nos rompe por dentro todo un esquema, que eso es lo que nos cuesta. Sí, Francisco. Gracias, Astrid. Es que acabas de hacerme acordar, refiriéndote a las preocupaciones de José Gersaín, todo el trabajo que había hecho Alistair Crombie sobre las formas de pensamiento científico en la tradición europea. Lo que sucede es que cuando... ¿Perdón? Los estilos. ¿Qué dije yo? Perdón. Formas. Gracias. Las formas, no, los estilos de pensamiento científico en la tradición europea de Crombie, donde él muestra cómo a lo largo de más de 30 siglos, ya más o menos, 28, 30 siglos, se fue configurando en lo que se llama el pensamiento de Occidente una forma de ver el mundo y abordar el mundo. Y por supuesto, nosotros estamos impregnados de eso, todos en nuestra formación, en nuestra academia. Y son las distintas formas como la historia de la humanidad occidental se acostumbró a ver el mundo. Por supuesto, no es la única manera de verlo, eso es también cierto. Porque, por ejemplo, hay otros que lo ven de una manera mística, esotérica, y que vienen de otras latitudes. Pero entonces esas formas generaron eso que llamamos formas de pensamiento o formas de racionalidad. Y por eso para alguno para muchas personas es imposible que uno no pueda entender el mundo sin la causalidad. Claro, es que la causalidad la armó Aristóteles. Aristóteles armó todo el asunto de la causalidad. Posiblemente si Aristóteles no hubiese formulado eso, de pronto estaríamos trabajando otro tipo de cosa. Pero la causalidad fue fundamental porque en la obra de Aristóteles la causalidad es un requisito sine qua non con la lógica, que también está ligada a la causalidad, para poder explicar cosas del mundo, argumentar, hacer la retórica, hacer toda la explicación de la física y de hacer la explicación de la metafísica también. Entonces, en ese sentido, uno entiende que uno tiene unas estructuras o patrones de pensamiento y acción que están basados en eso. Imagínense que hoy por hoy la ingeniería de los pueblos del mundo, la mayor parte, están influenciados por todo el desarrollo del pensamiento europeo en relación con la física y la aplicación de la física en procesos de operación.
Indudablemente todo el proceso de planeación está relacionado con las ideas de la causalidad. Entonces, claro, pero no quiere decir que eso sea lo natural. Eso fue lo que históricamente se construyó. Algunos dirán, por ejemplo, los realistas, es que es lo único posible porque es la imitación de lo que ocurre en el mundo real. Y volveríamos al asunto que comentábamos sobre el comentario de Camilo. Es un asunto increíble, pero es que también tenemos otras maneras de abordar las cosas que no vienen de Occidente, sino que vienen de otras latitudes. Eso quería comentar. Yo pienso que puede redondear un poco el asunto, y es que cuando mencionamos a Aristóteles y mencionamos todas estas épocas, la causalidad, etcétera, y estamos enfrentados al mundo cuántico, porque pienso que eso es una realidad ya, porque hace, digamos, muy poco, por decir algo, hace 3 años estábamos hablando y utilizando la palabra que utilizó Francisco de Tica, operaciones. Las operaciones que un computador, existen supercomputadores que están realizando 1.000 billones de operaciones por segundo. Y pues quiero imaginarme cuál será la cifra cuando estemos hablando de computadores cuánticos, que es lo que próximamente estará llegando en este nuevo sistema computacional. Entonces, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo van a ser esos desarrollos? ¿Cómo será nuestro pensamiento? ¿Cómo? No sabemos. Pero esa velocidad, y pienso que el gran ejercicio precisamente y la evolución tecnológica nos está llevando a unas máquinas que las mismas máquinas desarrollan. Entonces, no sé cuántas operaciones vamos a estar haciendo ahorita en 2030 por segundo. Estelita está haciendo una pregunta que algunos dirían que está fuera del orden, pero tiene mucho sentido. ¿Cuál es la relación entre física cuántica y espiritualidad? Pues algunos místicos y esotéricos han intentado decir que los fenómenos del espíritu, entiéndase la naturaleza de lo que se ha llamado el alma, la naturaleza de lo que los orientales y los místicos occidentales han llamado centros de energía o chakras, los místicos de tipo cristiano de orden trascendental que hablan acerca del hálito del Espíritu Santo, señalan que estas son manifestaciones de formas de la luz y la energía procedente del hálito divino, del espíritu divino que lo abarca todo y que utiliza el universo de tal forma, de tal manera que usa las leyes del universo que estamos descubriendo y lo usa porque de él es su fabricación, y entonces la conexión entre el hálito puro del espíritu con los seres vivos que tenemos conciencia se hace a través de fenómenos de entrelazamientos de luz, de una luz que es distinta de la luz que trabaja la física, sino una luz mucho más sutil que tiene que ver con pulsos de energía, de una energía que es más sutil que la que conocemos en la física. Y en esa medida, entonces, la luz que viene de la presencia de Dios llega a través de en los chakras, los centros de energía, y se distribuye por el cuerpo físico, y que la utilización de esa energía permite cualificar el tipo de acción que hacemos, que puede ser constructiva o destructiva. Si es constructiva, esto permite contribuir al desarrollo co-creativo del universo en respecto a Dios. Si es destructiva, o si daña a otros o si se daña a sí mismo, es una destrucción donde se está utilizando esa energía divina última en la no construcción del universo, lo cual genera una deuda que los orientales llaman karma, y que está relacionada con una ley de causa y efecto, vuelve la causalidad allí en relación a las ejecuciones del uso de la energía divina. Entonces, en ese sentido, estos místicos espirituales
involucran varios elementos de la física cuántica para relacionarlos con la manera como opera el hálito del espíritu divino. Y en esa medida dice que habría que cambiar la forma como se vibra en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, cuerpo emocional, en los recuerdos, las emociones, de tal manera de que todos estos elementos que son, llamémoslo así, ropajes del alma, que es la unidad de conciencia proveniente del Espíritu Divino, pueda estar más al unísono para recibir el hálito del Espíritu de manera más purificada y por ello poder actuar en el mundo de una forma tal que sea, llamémoslo así, más armónica con el mundo y poder transmitir esa armonía a otros de tal manera que pudiese convertirse todo en una gran red de seres de armonía que pudieran configurar con el planeta una armonía total, una armonía que permitiera que la luz espiritual del planeta subiera. Muchos lo mencionan como que ascendiera. Y esa ascensión planetaria sería una ascensión de esas almas y de esos seres hacia el Espíritu de Dios. Esa es como una visión espiritual que tiene elementos de tipo cósmico. A eso se refiere Estelita. Bueno, no sé, igual el texto es tan amplio, tan interesante que creo que solo llegamos como a la mitad, pero el tiempo pues ha dado que ya debamos terminar. Gracias a todos, no sé, ¿quieres decir Sí, algo? no, Astrid, lo que estás diciendo es totalmente sensato, pero aquí la idea para todos los que han visto este video es ver algunos de los problemas generales desde tipo epistemológico y de tipo ontológico que tiene la física cuántica y su relación con las otras físicas y las formas de pensamiento. Entonces, no hay ningún inconveniente con ello, Astrid, pues hemos abordado lo mejor que hemos podido. Creo que el planteamiento de la problemática está dada y la invitación a la reflexión a quienes vean el video, que no son muchas las personas. La verdad no nos interesa tampoco es que sea ser tan populares ni nada, sino que esta es una relación entre amigos que comparten este tipo de cosas y se construyen a sí mismos en compañía de los demás. Entonces, no, está bien, podemos dejarlo así, Astrid. Y sobre todo, pues agradecer al grupo porque hoy estuvo como muy nutrida la charla, muy enriquecedora también por la temática. Yo sé que Santiago trata a veces también de participar, pero a veces también tiene inconvenientes un poquito con las conexiones. Él está ahí muy atento de lo que se dice y se plantea. Si se dan cuenta, aquí hicimos hoy un ejercicio de red, de trabajo conjunto y eso ha sido muy valioso. Gracias a cada uno y cada una por las apreciaciones, los comentarios, y esto pues nos ayuda también a fortalecer el trabajo que se viene haciendo ya por 4 años, ¿no? Como Armando nos lo ha recordado. ¿Entiendes? Ahí cerrado. Yo creo que es en 2 semanas que se cumplen 4 años del primer video del canal. Y recordamos acá con mucho aprecio a Karencita, que fue la otra socia con la cual, y luego Armando, y después Roberto Cañete, y después pasaron otra serie de personas que cuando iniciamos esta aventura de comentarios que nos ha servido muchísimo porque lo que hemos ganado en comprensión, conocimiento y ello nos obliga a ser más sencillos y menos ostentosos ni pretenciosos cada vez al saber más, darnos cuenta de que sabemos menos de lo que creíamos saber. Santiago, ¿quieres decir algo? No, era un intento. No, Bueno. no señora, es que estaba poniendo las manitas de aplauso y sin querer puse levantar la mano, ahí fue un error. Gracias por esos aplausos. Entonces voy a detener la grabación para que todos sepamos.